Increíble historia revelada, el inesperado destino de una virgen y un millonario transformador. Valentina miraba los panes dorarse en el horno con una mezcla de resignación y un anhelo oculto. El dulce aroma del pan recién horneado la envolvía, pero en su mente, una batalla interna rugía. Desde que era niña, su vida había girado en torno a la panadería familiar y los cuidados de su abuela enferma. Había sacrificado sus sueños, que parecían tan lejanos como el horizonte, por las responsabilidades de un hogar que la mantenía atada. Ser doctora susurró para sí misma, pero las palabras se desvanecían en el aire como el vapor del horno. Un día, mientras amasaba la masa, un rumor en el pueblo comenzó a circular: Alejandro, el hijo del hombre más rico de la región, había regresado. Valentina había oído historias sobre él, pero nunca imaginó que su vida se vería alterada por su presencia. Los días pasaron y, al final, Alejandro se asomó a la panadería, y aquel encuentro encendió algo dentro de ella, algo que creía haber extinguido. Mientras compartían conversaciones, él se convirtió en su aliado, alguien que veía su potencial más allá de los límites del pueblo y la panadería. Sin embargo, la angustia de Valentina crecía. La tradicional mirada de su familia sobre lo que debía ser su vida la atormentaba. Cada vez que sonreía al pensar en la universidad, sentía un nudo en el estómago. ¿Acaso realmente puedo dejarlo todo? El dilema la desgarraba. Sacrificarse por aquellos que ama era lo que siempre les había enseñado. La educación solo parecía un lujo. Una tarde, mientras Alejandro le hablaba sobre sus propias luchas, Valentina sintió una conexión intensa. Él había estado marcado por el rechazo, por las paredes de oro que lo rodeaban, y se vio reflejada en sus ojos. Pero en el fondo, algo la alarmaba. La familia de Alejandro no la aceptaría. Gastaba horas en el trabajo y en los cuidados, mientras su ambición se convertía en un susurro asfixiante que buscaba escapar. Necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos el estallido de emociones, sin embargo, empezó a afectar su relación familiar. Al ser aceptada en la universidad, Valentina corrió a compartirlo con su familia, aunque un frío helador la envolvía. La mirada de decepción de su madre, las palabras hirientes de un primo que la tildaba de traidora resonaron en su mente. El sentido de pertenencia se fue desmoronando. ¿He olvidado mis raíces realmente? La conexión con Alejandro se tornó más intensa, pero cada historia sobre su familia la hacía preguntarse si su amor podría sobrevivir. Las noches bajo las estrellas con él se volvieron un refugio, pero cada conversación la acercaba más al abismo. La presión aumentaba, y la voz del pueblo se hacía más fuerte. A cada paso, la sombra de un conflicto personal cada vez más profundo la seguía. La culpa la atravesaba como un cuchillo, mezclando el deseo de seguir su camino con la necesidad de pertenecer. ¿Podría encontrar una salida que uniera sus sueños con su familia? Y así, con una decisión a la vista, Valentina se sentía atrapada. Las dudas pulsaban en su mente, mientras su corazón latía con fuerza por Alejandro, preguntándose si el amor podía prevalecer ante las viejas expectativas. La mañana siguiente, Valentina despertó con la mente agitada, como si la niebla de sus pensamientos no la dejara en paz. Los recuerdos de la conversación de anoche con Alejandro la bombardeaban, cómo le habló de sus sueños de cambiar el mundo a través de la educación, de cómo había luchado para liberarse de las expectativas familiares. Él creía en ella, y ese respaldo la hacía sentir más fuerte, pero su propia lucha seguía allí, inquebrantable.
Mientras estaba en la panadería, cada masa que amasaba se convertía en un reflejo de su propio conflicto interno. Sus manos, cansadas pero trabajadoras, se movían con precisión, creando formas que representaban sus deseos reprimidos. ¿Cuándo fue la última vez que creí realmente en mí misma?, se preguntó, cuestionando la sumisión que había adoptado. En una pausa entre horneados, llevó su atención a los escaparates del pequeño negocio. Imaginó una versión de su vida donde el local no solo ofreciera pan, sino también pequeños talleres sobre nutrición y bienestar. Vio a niños del pueblo aprendiendo a cocinar de manera saludable, como si por un instante los límites que la habían detenido se desvanecieran. ¿Por qué no puedo hacer eso? La idea se encendió, iluminando su mente como el sol al amanecer. Pero esa chispa de inspiración fue opacada por el proceso emocional que venía. La mirada de su madre, tan decepcionada por su ambición, volvía a aparecer ante su mente. La lealtad hacia su familia luchaba contra el deseo ardiente de ser algo más, de brillar más allá de la oscuridad de su entorno. Las sonrisas que prestaba a los clientes ocultaban un tumulto en el que se sentía dividida. Esa tarde, Alejandro la invitó a una reunión en la universidad donde había huéspedes internacionales, un evento que brillaba con oportunidades. Valentina sintió que el mundo se le abría, pero al mismo tiempo, un escalofrío la recorrió. ¿Y si me ven como una traidora? ¿Me aceptarán en un lugar donde mis orígenes son tan evidentes? La ansiedad la invadía. Aún así, hubo una voz dentro de ella que le decía que era hora de actuar. Consecuentemente, se preparó mentalmente para la fecha. Repasaba su discurso en el espejo, como si ante él estuviera la audiencia soñada. Solo necesitas creer en ti misma, Valentina. Las palabras resonaban en su interior, cada vez más firmes. Aunque la duda seguía acechando, estaba decidida a dar un paso hacia la vida que anhelaba. Al llegar al evento, la atmósfera era electrificante. La elegancia del lugar era abrumadora, pero ella encontró consuelo en su autenticidad. Entre el bullicio de conversaciones y sonrisas, se dio cuenta de que llevaba dentro no solo su miedo, sino también su valentía. En un rincón, encontró a Alejandro, quien, al verla, le sonrió con esa calidez que siempre la había reconfortado. Él le ofreció palabras de aliento en cada pequeño gesto y supo que, a pesar de su vulnerabilidad, estaba lista para enfrentar la crítica. Sin embargo, a medida que la velada avanzaba, las palabras de una mujer de la alta sociedad sobre las diferencias de clase hicieron eco en su mente. La gente de aquí no comprende lo que significa sacrificarse, se decía Valentina, enfrentándose a las primeras chispas de desconfianza hacia su entorno. Con la mirada llena de determinación, se acercó al micrófono. Hay sueños que necesitan ser alimentados, y hoy estoy aquí para compartir el mío, comenzó, mientras su voz temblaba pero se mantenía firme. Lo que comenzó como un susurro de duda se puede convertir en una revelación. A medida que su discurso se desarrollaba, la emoción crecía en su interior, sintiéndose más viva que nunca. Pero no todo estaba claro. Un golpe inesperado la interrumpió, un rostro conocido entre la multitud sonrió con desprecio. Era su primo, quien ya había predicho su fracaso. ¿Sería suficiente su coraje para enfrentar a quienes pensaban que no pertenecía allí? Valentina necesitaba no solo luchar por sí misma, sino también por la percepción de su familia y del pueblo al que pertenecía. Enfrentaría esa adversidad directamente, pero lo haría con una nueva determinación. Así, mientras cerraba su discurso, un ardor crecía en su pecho, preguntándose si realmente había llegado al punto de no retorno. Podría desafiar lo que se esperaba de ella y salir triunfante, o las raíces las atraparían para siempre. La incertidumbre latía como el eco de un nuevo dilema, ahora o nunca. Las palabras de Valentina resonaron en la sala, provocando un murmullo sutil. Fue un instante electrizante, donde cada mirada pareció escanearla, evaluarla. A pesar del temor que la paralizaba, había encontrado su voz,
Pero ahora, el verdadero desafío comenzaba. ¿Podrían sus palabras generar un cambio real o se perderían en el ruido de la incertidumbre social? Su corazón palpitaba con la agitación del momento. Miró a su primo, aún posado entre la multitud con esa mueca de desdén, y sintió una oleada de determinación recorrerla. Su vida había sido definida por las expectativas ajenas, y aquella noche, estaba decidida a escribir su propio destino. Cada palabra que había ensayado en el espejo le llegó a la mente. Quería transmitir no solo un sueño, sino también su historia, una historia de lucha, sacrificio y la búsqueda de su verdadero yo. A medida que se adentraba más en su relato, sus miedos comenzaron a diluirse, reemplazados por una pasión ardiente. La idea de ser un referente para otros que se sintieran perdidos la llenó de luz. Sus manos temblaban frente al micrófono, pero entendía que esa era la manifestación de su emoción y compromiso. Siguió adelante, aliándose con aquellos que habían tenido que enfrentar similar escrutinio. Habló de su deseo de empoderar a otros jóvenes, de mostrarles que sus orígenes no definían su potencial. La voz de su madre retumbaba en su mente, pero esta vez, en vez de amedrentarla, la instó a volar más alto. Al finalizar su discurso, el silencio abrumador que la rodeaba la hizo dudar por un momento. ¿Había sido suficiente? Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un aplauso comenzó, tímido al principio, pero pronto se convirtió en un estruendo generalizado que la envolvió. Valentina sintió lágrimas de emoción en sus ojos, una mezcla de asombro y agradecimiento. Había logrado tocar algo dentro de ellos. A medida que se retiraba del escenario, Alejandro se acercó, su mirada brillaba con admiración. «Lo hiciste. Necesitabas ese impulso», le dijo, y Valentina se rió, aliviada. Pero justo cuando comenzó a saborear su triunfo, la voz de su primo atravesó la atmósfera festiva. «¿Crees que eso es suficiente?» La gente olvida rápido, soltó con desdén. Se dio cuenta de que la batalla externa con su familia y su historia no estaba ni cerca de terminar. Aquellos comentarios sembraron nuevas dudas en su corazón. Sentía que había dado un paso significativo, pero el eco de su primo lo convirtió en una guerra que estaba lejos de ser ganada. ¿Qué pasaría si la aceptación de sus sueños era solo un espejismo? El pensamiento la abrumaba, debía lidiar con su propia inseguridad y, al mismo tiempo, enfrentar a quienes se oponían a su progreso. Al día siguiente, Valentina se despertó con una sensación de inquietud. La emoción y la validación de la noche anterior se chocaban con una falta de dirección sobre su futuro. Había demostrado que podía expresar su visión, pero tenía que seguir construyendo sobre ese momento. Con el corazón palpitante de nuevas ideas, decidió que ese no sería el fin, sino el inicio de un camino mucho más desafiante. Pasó horas en la panadería, amasando con fervor mientras el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. En ese momento, recordó su sueño de talleres, esta vez junto con la urgencia de formarse profesionalmente. ¿Era posible que pudiera aportar más allá de su negocio? Un sitio donde la educación se integrase con su pasión por la cocina. ¿Pero cómo lograrlo sin afectar a su familia? Vagaba entre posibilidades y configuraciones, buscando maneras de empoderarse a sí misma sin traicionar sus raíces. La decisión se estaba gestando, un fuego que empezaba a arder en su interior. Comprendió que debía formarse más, explorar programas, capacitaciones y conectarse con personas que pensaran diferente. Sin embargo, el eco de la risa burlona de su primo permanecía en su mente. Había que atreverse, saltar al vacío, porque no había otra alternativa. Si quería crear el cambio, tenía que ser la primera en cambiar, incluso en sus pensamientos. Valentina finalmente dejó de amasar el pan, sintiéndose renovada. No está sola, susurró para sí, pero la preocupación de lo que otros pensarían aún persistía. Había una gran distancia entre lo que quería alcanzar y la duda que acechaba a su espalda.
Era ahora o nunca, y la vida esperaba que ella tomara las riendas. Decidió que en lugar de huir, comenzaría a formar su camino. Con una determinación renovada, salió de la panadería, convencida de dar el siguiente paso que la acercara a su deseo de abrir esos talleres. Sin embargo, al volver a casa, un mensaje inesperado de Alejandro la detuvo en seco. Podía ser justo lo que necesitaba para cimentar su camino, pero también le traería más retos de los que había anticipado. ¿Valentina estaría lista para la siguiente etapa de esta transformación? El brillo de la pantalla del teléfono capturó su atención, y Valentina contuvo el aliento mientras leía las palabras de Alejandro. Valentina, he hablado con una amiga que organiza talleres de desarrollo personal. Creo que deberías conocerla. Este podría ser el empujón que necesitas. Mientras sus ojos recorrían el mensaje, una mezcla de emoción y ansiedad se apoderó de ella. La idea de asistir a un taller la entusiasmaba, pero al mismo tiempo despertaba sus inseguridades. ¿Sería realmente su lugar? ¿Qué podría aportar en un entorno donde otros parecían estar mucho más avanzados que ella? Las dudas comenzaron a inundar su mente. Había pasado años surgiendo entre peligrosas corrientes de crítica y expectativas, y ahora que comenzaba a emerger, la posibilidad de un nuevo desafío era tanto una bendición como una carga. Más tarde, mientras preparaba la cena en casa, se encontró absorta en sus pensamientos. La imagen de su primo había regresado, desafiándola a cuestionar su valor. Valentina entendía que su suerte dependía de su capacidad para abrazar el cambio, pero esa idea chocaba con la percepción de su familia que aún la veía como la pequeña que no podría superar las limitaciones de su entorno. Esa noche, se sentó en su escritorio, con el propósito de escribir su respuesta a Alejandro. Pero en lugar de eso, se encontró frente a una página en blanco, sintiéndose cada vez más atrapada. Pensó en los sueños que había compartido y en el impacto que quería causar. Su determinación, sin embargo, se diluía en un mar de dudas. ¿Cómo podría mostrarles a los demás que es posible lograr lo que se sueña, si ella misma sigue atrapada en su propia red de incertidumbre? Valentina entonces comenzó a hacer una lista, sus talentos, sus logros, sus deseos ocultos. Cada punto que anotaba parecía un ladrillo que construía su fortaleza. Soy buena para comunicarme, escribió. Me apasiona la cocina y quiero compartirla. La escritura se convirtió en su refugio, un acto que revelaba no solo sus aptitudes, sino también la necesidad de reestructurar su idea del éxito. Recordó las sonrisas de satisfacción de sus clientes en la panadería, aquellas pequeñas victorias que a menudo pasaba por alto. Con cada palabra escrita, la inquietud se transformaba en claridad. Estaba lista para aceptar la invitación al taller. Sabía que era una oportunidad para aprender, no solo sobre técnicas o recetas, sino sobre cómo desafiar sus propios límites. La idea de estar rodeada de personas afines, de aprender en un entorno donde sus sueños podían florecer, la llenaba de esperanza. Decidida, tomó su teléfono y respondió a Alejandro. Aceptaba la invitación. Sin embargo, el grupo de incertidumbres que había equiparado su camino no desapareció por completo. Sabía que su elección no sería recibida con entusiasmo por todos, y el temor a la desaprobación familiar regresó como un eco constante. Pero esta vez, estaba dispuesta a afrontar las repercusiones. Fue un momento de resolución, no podía dejar que el miedo decidiera su destino. Mientras se recostaba en su cama, sus pensamientos fueron interrumpidos por los comentarios burlones de su primo. La verdad era que tenía que enfrentarlo de frente. Estaba decidida a no permitir que su voz opacara las verdades que ahora estaba empezando a descubrir. Enfrentar a su primo y su familia era un desafío que estaba más que dispuesta a asumir, un reto que la haría más fuerte. Con el amanecer, llegaría la oportunidad de dar un paso hacia su futuro, aun si el camino estaba lleno de sombras de incertidumbre. Con un nuevo sentido de propósito, se preparó a enfrentar el nuevo día,
pero no sin una pequeña pizca de inquietud. Y cuando el sol salió, iluminando un nuevo amanecer, Valentina sintió que un cambio real estaba por venir. En su mente resonaba la pregunta, ¿cómo reaccionaría su familia a su decisión? Aquello no iba a ser fácil, y su corazón latía con preocupación. Pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo, lista para tomar el control de su vida. Sin embargo, lo que no sabía era que un próximo encuentro con su primo traería una revelación que cambiaría su perspectiva para siempre, llevándola a confrontar verdades que temía aceptar. Valentina se encontraba en la cocina, preparando el desayuno, pero su mente divagaba entre las posibilidades del taller y la reacción de su familia. Se preguntaba si su madre, al enterarse de su decisión, la apoyaría o retaliaría con los mismos comentarios de siempre. No es para ti, debiste seguir el camino seguro, resonaban en su mente como ecos de constante menosprecio. Sin embargo, cada vez que pensaba en el taller, la emoción crecía en su interior. Era un paso hacia la Valentina que siempre había deseado ser. Ya no podía permitir que esas voces disuasivas la definieran. Mientras servía el café, tomó la decisión de hablar con su madre. Aún sentía la presión de su mirada crítica, pero ya no sería la misma Valentina que se dejaba influenciar por el temor. Sabía que necesitaba encontrar su voz, y qué mejor lugar para comenzar que en el hogar que la había visto crecer. La conversación debía suceder, y se preparó mentalmente ante el inminente encuentro. El día del taller llegó, y Valentina se sintió liberada al verse rodeada de extraños que compartían la misma inquietud. Personas con historias diversas y lágrimas ocultas, pero también con sonrisas que reflejaban la esperanza de un nuevo comienzo. Se introdujo en el ambiente con cuidado, sintiendo que cada ejercicio era un reto personal a su resistencia. A cada nuevo ejercicio, el temor se desvanecía y una nueva energía la invadía, pero en el fondo aún había un sutil eco que le recordaba que estaba lejos de ser la mejor versión de sí misma. Durante una de las sesiones, se les pidió a los asistentes que compartieran qué los había llevado hasta allí. Cuando llegó su turno, las palabras fluyeron con una claridad que la sorprendió a ella misma. Vengo aquí para descubrir quién soy realmente. He vivido bajo las expectativas de otros, pero quiero encontrar mi camino, dijo con firmeza. Se sintió más fuerte al verbalizar su lucha interna. A medida que hablaba, las miradas de los demás se llenaron de empatía. Allí no había juicios, solo aceptación. Después de la sesión, una mujer se acercó a Valentina. Era María, una cocinera profesional que había tenido que luchar para emerger en un campo dominado por hombres. La conexión instantánea que establecieron desató algo en Valentina. María compartió su historia y, a medida que hablaba, Valentina comenzó a ver destellos de lo que podría llegar a ser. La charla se convirtió en un diálogo íntimo, donde María la animaba a seguir su pasión por la cocina. No dejes que nadie te diga que no puedes. Te animo a que encuentres tu propia voz en esto, fueron sus palabras, y en ellas, Valentina sintió el impulso que tanto había buscado. Sin embargo, al regresar a casa, la incertidumbre regresó. La conversación con su madre aún la acechaba. Decidió sentarse a la mesa. La cena había sido preparada en silencio, pero el aire se sentía tenso. Valentina respiró hondo y, tras un breve momento de vacilación, comenzó a hablar sobre el taller. Sus palabras salieron como un torrente mientras explicaba el significado del curso y cómo, por primera vez, sentía un atisbo de autenticidad en su vida. La reacción de su madre fue predecible. Había un desdén al principio, pero el desafío que Valentina representaba no pudo ser ignorado. En la conversación, se desató una lucha interna. Valentina se vio obligada a defender sus deseos, pero lo que no esperaba era que la discusión girara hacia su primo. Las opiniones despectivas de él, las que había ignorado, comenzaron a fluir por la boca de su madre como un torrentoso aviso de lo que podría esperar. Esa noche, Valentina reflexionó.
Mientras lidiaba con la confusión de la desaprobación familiar, también se dio cuenta de que debía enfrentar a su primo en su próximo encuentro. Era tiempo de confrontar no solo su pozo de inseguridad, sino también la realidad de las caer en la trampa de las expectativas ajenas. Con el amanecer de un nuevo día, el compromiso renacía en su interior. Comprendía que su viaje apenas empezaba y que estaba destinada a cruzar caminos que definirían no solo su carrera profesional, sino su esencia. Pero había una pregunta que seguía girando en su mente: ¿sería capaz de enfrentar de verdad a su primo y a las verdades que éste encarnaba? En lo profundo de su ser, sabía que tenía que arriesgarse. Y el próximo encuentro podría ser un punto de inflexión en su camino de autodescubrimiento. El desafío estaba planteado, y la batalla por su voz apenas comenzaba. El día siguiente amaneció gris, nubes pesadas cubrían el cielo y el clima reflejaba la tormenta interna que Valentina sentía. A medida que avanzaba la mañana, la expectativa de encontrarse con su primo se fue intensificando en su interior. Había decidido que no permitiría que las palabras de él afectaran su nuevo camino. Sin embargo, la ansiedad la mantenía en un constante estado de alerta. Al llegar al café donde planeaban encontrarse, se sentó en una mesa al fondo, donde podía observar la entrada. Con cada segundo que pasaba, la incomodidad crecía en su pecho. Las manos, al principio serenas, evocaban un ligero temblor cuando las envolvió alrededor de su taza. Sabía que este encuentro no solo se trataría de confrontar a su primo, sino de reafirmar sus decisiones y tomar control de su propia narrativa. Cuando finalmente apareció, su primo Lucas entró con una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. Valentina le había escuchado hacer comentarios despectivos sobre sus elecciones en el pasado, y la preocupación se vistió en su rostro. Se sentaron y, tras un saludo tenso, él comenzó a hablar de cosas triviales, como si no existiera un abismo entre ellos, una muralla construida a base de críticas y desdén. Extraordinariamente, Valentina decidió abrir el diálogo. «Lucas, necesito hablarte sobre algo importante para mí», dijo, obligándose a mantener la mirada. Su voz temblaba ligeramente, pero intentaba darle un aire de firmeza. «¿Y qué puede ser tan importante?», respondió él, esponjando su ego como si lo que ella tuviera que decir tuviera poco valor. Valentina sintió una ira crecer dentro de ella, la ira de aquellos años de sentirse insignificante, bajo la sombra de las opiniones ajenas. «Me inscribí en un taller de cocina», empezó, interrumpiendo su propio laberinto de pensamientos. Las palabras que fluyeron de su boca reflejaban no solo su verdad, sino su deseo de ser escuchada. «He aprendido a dar valor a mis pasiones, y esto es crucial para mí». Lucas se echó a reír, una risa que resonó como si ella hubiese hecho una broma absurda. Sus ojos se iluminaron con una burla casi palpable. «¿De verdad? ¿Cocina? Eso suena insignificante. ¿No es un poco tardío para andar persiguiendo sueños de pastelería? Deberías centrarte en algo más práctico», dijo, mientras el brillo de su mirada se desvanecía en arrogancia. El aire en la cafetería se volvió denso. Valentina sintió que el reto no era solo contra su primo, sino un retorno a todas las voces que la habían menospreciado. La rabia la invadió, y por un momento, se decidió a dejarse llevar. «No creo que sea insignificante. Lo que consideras práctico no debe imponerse a lo que me hace sentir viva». El silencio se instaló entre ellos, y durante esos breves segundos, Valentina se vio a sí misma reflejada en el espejo de su propia valentía. Había comenzado a romper el ciclo de la sumisión. Así, en aquel café cotidiano, se sentía como si su voz fuese una chispa de fuego frente a la apatía de Lucas. Por primera vez, contempló que había un poder en su decisión que no solo la afectaba a ella, sino que desafiaba a todos aquellos que no creían en ella. La sensación de liberación mezclada con desafío comenzó a formarse en su interior. Sentía que cada palabra pronunciada era una piedra que derribaba muros de viejas creencias.
Pero aún no había terminado. No podía permitir que la conversación se desviara hacia el desdén o la burla. Tu forma de ver las cosas no me detendrá. Este camino es mío, y si no lo entiendes, eso es un reflejo de tu propia inseguridad, no de la mía. Lucas se quedó en silencio, y Valentina sintió la tensión creciente que la situaba en una posición de poder que jamás había tenido. Pero sabía que el verdadero reto no solo residía en este tipo de confrontaciones. Tenía que hacer frente no solo a Lucas, sino a todo aquello que lo representaba. ¿Estaría dispuesta a cruzar más de esas líneas que la habían frenado por tanto tiempo? El futuro parecía incierto, pero Valentina estaba decidida a mantener el rumbo. Mientras se levantaba para marcharse, con sus palabras resonando en su mente, comprendió que la lucha apenas empezaba. La siguiente confrontación la aguardaba en su propia casa, y debía desenmascarar no solo a Lucas, sino también al legado de miedo que su familia había tejido a su alrededor. Había una pregunta que ahora la perseguía: ¿tendría el valor para enfrentar el juicio más severo de todos, el de su madre? La gran batalla estaba por comenzar. Valentina salió del café con una mezcla de adrenalina y determinación. Las palabras de Lucas aún resonaban en su mente como eco de un pasado que intentaba romper. Se sentía al mismo tiempo liberada y atrapada en el desafío que significaba su próximo encuentro en casa. La idea de enfrentar a su madre, con sus expectativas y su insistencia en lo práctico, le causaba desasosiego. Cuando llegó, la casa estaba en silencio. El conocido aroma de comidas recién preparadas la recibió, un contraste inquietante con la batalla emocional que llevaba dentro. Su madre siempre había estado en control de la cocina, de la casa, y en cierto modo, también de su vida. Esa tarde decidiría romper con esos patrones. Mientras ayudaba a preparar la cena, las manos de Valentina movían los ingredientes con más atención de la habitual, casi como si estuviera armando un rompecabezas que necesitaba ser resuelto. Cada corte de verduras y cada instante de batido le recordaban el valor que estaba forjando en el taller. Quería que su madre notara no solo su habilidad culinaria, sino su cambio interior. Valentina, ¿podrías traerme el aceite, por favor? Preguntó su madre desde la estufa, su tono normal pero con tintes de supervisión. Con un nudo en el estómago, se dirigió al armario y, al abrirlo, una serie de viejas preguntas emergieron. ¿Por qué siempre había seguido sus instrucciones sin cuestionar? Era como si hubiera estado atrapada en un guión que no había escrito. De regreso a la estufa, se armó de valor y, en un tono firme, dijo: «Mamá, he empezado a aprender a cocinar por mi cuenta. Estoy haciendo un taller». Las palabras brotaron con una mezcla de orgullo y temor. Lo que había sido un simple sacrificio en el café ahora se convertía en un desafío no solo personal, sino familiar. Su madre la miró de reojo, frunciendo el ceño, como si Valentina hubiera mencionado un error de cálculo. ¿Un taller de cocina, de verdad? ¿Y eso para qué te servirá? Hay cosas más importantes que perder el tiempo en la cocina, respondió con desdén, desviando su atención hacia el sartén. El aire pesado entre ellas se hizo palpable, el mismo desdén que Lucas le había impuesto encabezaba ahora la voz de quien siempre había significado autoridad y respeto para Valentina. Sin embargo, en ese momento, un fuego crepitante se encendió en su interior. Aquel legado de miedo y obediencia comenzaba a desgastarse. Creo que lo que me hace feliz es importante, mamá. Cocinar es solo una parte de algo más grande. Hacer lo que me apasiona me ayuda a sentirme viva, a ser mejor persona, respondió ella, intentando infundir en sus palabras la misma energía que había sentido durante su enfrentamiento con Lucas. La respuesta de su madre fue un silencio sepulcral. Valentina sintió que sus palabras llenaban el espacio vacío entre ambas. Era un momento crucial, podía mantenerse firme o simplemente rendirse ante la crítica. Mientras la cena continuaba cocinándose, las preguntas comenzaron a germinar en la mente de Valentina.
¿Estaba suficientemente preparada para enfrentar el desdén de su madre? ¿Sería capaz de sostener su nuevo camino frente a la resistencia familiar? La noche prometía ser larga, y sentía que cada conversación sería un escalón que podría llevarla a un nuevo nivel de autoconocimiento. Con cada relación que desafiaba, Valentina se enfrentaba a un nuevo aspecto de sí misma. Pero había algo más que la esperaba, una inevitable confrontación que podría definir su futuro. ¿Podría desarmar la imagen matizada de su madre? Esa batalla interna, tan íntima y personal, la aterraba más que el juicio de Lucas. Mientras la cena se servía, Valentina sabía que algo había cambiado irrevocablemente en ella. Había renacido una parte de su ser que se había mantenido cautiva por años. Pero en el fondo, sentía que la discusión más impactante aún estaba por llegar. Debía preguntarle a su madre sobre sus propios sueños, sobre lo que había dejado de lado por vivir bajo las expectativas de otros. La pregunta era clara, pero el momento aún incierto. En el cruce de caminos, Valentina se plantó, lista para desenterrar verdades que podían salir a la luz. ¿Sería capaz de escuchar la historia de su madre y, a la vez, ser verdaderamente escuchada? La cena transcurrió en un silencio tenso, marcado por las miradas evasivas y los gestos involuntarios. Valentina se sintió como si estuviera en una cuerda floja, cada bocado que daba a su plato pesando más que el anterior. Intentaba concentrarse en los sabores, en los esfuerzos que había puesto al cocinar, pero la ansiedad le nublaba la mente. Finalmente, su madre rompió el hielo. No entiendo por qué insistes en esto, Valentina. Nunca te interesó la cocina antes. Además, tienes que pensar en tu futuro, dijo mientras recogía los cubiertos con nerviosismo, como si también ella temiera lo que pudiera surgir de la conversación. Esa es precisamente la cuestión, mamá. Estoy intentando descubrirlo. Siempre he estado preocupada por lo que tú o los demás esperan de mí. Pero ahora quiero explorar lo que realmente deseo, respondió Valentina, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que levantaba un muro de compromiso en su vida. La voz de su madre se tornó más profunda, casi un susurro cortante. ¿Y si eso no te lleva a nada? ¿Y si esto es solo una fase? La vida es seria, Valentina. Hay que seguir un camino establecido, replicó, con la mirada fija en el plato como si buscara las respuestas ocultas allí. No quiero seguir un camino que no he elegido. Si no intento esto, nunca sabré si puedo hacerlo, replicó Valentina, sintiendo que se formaba una chispa de determinación en su pecho. Se dio cuenta de que su deseo de autodescubrirse estaba creciendo, volviéndose más fuerte ante el miedo de defraudar a su madre. Siempre creí que tenía que serla como tú querías, que iba a ser feliz así. Pero tengo que encontrar mi propia felicidad, agregó, notando cómo sus propias palabras resonaban con la verdad que apenas comenzaba a aceptar. El estruendo del cuchillo de su madre al caer sobre la mesa pareció simbolizar la caótica realidad que se estaba construyendo entre ambas. La figura autoritaria que había sido su madre se comenzaba a desdibujar, y Valentina se preguntó si también había sido una prisionera de sus propias elecciones. La reacción de su madre fue silenciosa, pero contundente. El ceño fruncido permaneció fijo, y Valentina sintió que la tensión subía. El momento de la verdad aún estaba por llegar, y su mente se llenó de un torrente de dudas. ¿Estaría dispuesta a conocer la vulnerabilidad de su madre, a abrir una puerta que había permanecido cerrada durante años? Pese a la resistencia, abordó el tema con cuidado. Mamá, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que siempre quisiste hacer y no pudiste? La pregunta flotó en el aire, como una bomba sin detonar. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. La respuesta de su madre podía cambiar todo lo que había construido en su mente. Su madre levantó la vista, mostrando una vulnerabilidad que Valentina apenas recordaba haber visto. No tengo sueños que valgan la pena, Valentina. La vida no siempre da esos lujos,
contestó, y su voz tembló con el peso de años de silencios. Valentina sintió una punzada de compasión y desafío. Sus propios miedos palpitaban, presionándola a conocer más, a empujar más allá de la superficie. Pero eso no quiere decir que no puedas tenerlos, replicó, alzando los ojos para encontrarse con los de ella. La batalla emocional se sentía inminente, una herida histórica lista para abrirse. Mientras la conversación se desarrollaba, Valentina comprendió que estaba en la senda hacia un autodescubrimiento profundo y necesario. Pero a medida que profundizaba, temía lo que podría revelarse, tanto sobre ella como sobre su madre. En el corazón de la noche, una verdad personal empezaba a florecer, y con cada palabra, cada confesión, la relación entre ambas podía transformarse o romperse irremediablemente. La pregunta resonaba con mayor intensidad en su mente: ¿sería capaz de soportar el peso de lo que podría descubrir sobre el pasado no dicho de su madre? El próximo paso estaba en el aire, y Valentina sabía que se encontraban en un cruce de caminos, listas para enfrentar no solo sus propias inseguridades, sino los secretos que habían moldeado sus vidas. La próxima revelación podía ser dolorosa o liberadora, pero era un momento decisivo que no podía evitar. ¿Se atrevería a cuestionar el legado familiar en busca de su propia verdad? La mañana siguiente, Valentina se despertó con una inquietud que la mantenía alerta, como un pájaro enjaulado. Las palabras de su madre aún resonaban en su mente, y aunque los rayos del sol iluminaban su habitación, la luz no disipaba las sombras del día anterior. Era evidente que aquella conversación había marcado un punto de inflexión. Un impulso creciente le empujaba a profundizar en sus propios deseos y aspiraciones. Sentada en la mesa del desayuno, Valentina miró el plato lleno de frutas frescas y tostadas, pero su apetito había desaparecido. En su lugar, una reflexión crítica sobre su camino apareció como la primera tarea del día. Sentía que había llegado el momento de ser más activa en su vida. No podía seguir esperando que los cambios sucedieran por sí solos, ni que el destino le prometiera un trazo claro. Debía ser arquitecta de su propio futuro. Recordó su primera impresión en la cocina aquella noche, un relato de sabores y técnicas que desataban una pasión desconocida. La experiencia había dejado una semilla plantada en su interior. ¿Y si decidía explorar esto más en serio? El deseo de convertirse en chef se entrelazaba con su anhelo de liberarse de las expectativas ajenas. Con nuevos ojos, se dirigió a su laptop. Mientras esperaba que el sistema arrancara, se sintió abrumada por la cantidad de opciones. ¿Hacer un curso de gastronomía profesional? ¿Buscar un trabajo en un restaurante? Se detuvo un momento, permitiéndose sentir la emoción del posible cambio. Aquellos pensamientos conllevaban incertidumbre, pero más importante, ofrecían la posibilidad de reinventarse. Al ingresar a varias páginas web, se topó con un programa de cocina en una prestigiosa escuela de gastronomía. Las descripciones estaban llenas de imágenes de platillos exquisitos, chefs apasionados y aprendizajes profundos. Cada palabra parecía un llamado, un susurro que prometía experiencias transformadoras. A pesar de la voz crítica en su cabeza que le advertía sobre la locura de abandonar la seguridad por incertidumbres, Valentina sintió que la adrenalina comenzaba a fluir. Sin pensarlo dos veces, llenó la solicitud y presionó el botón de enviar. Era un pequeño paso, pero un paso definitorio hacia lo que podría ser su vida. Tal vez esto no le aseguraría éxito inmediato, pero estaba haciendo algo. Por primera vez, Valentina se visualizaba no solo como parte del escenario, sino como protagonista de su propia historia. El alivio que sintió antes de que las dudas regresaran mostró un equilibrio inestable. No podía evitar preguntarse cómo reaccionaría su madre ante esta decisión. Pero en el fondo, Valentina sabía que esa reacción solo podría ser la consecuencia de la revelación de sus propias inseguridades. La idea de que podría lanzar la piedra de la independencia sobre el estanque de su vida la aterraba y emocionaba a partes iguales.
Con su determinación afianzándose, se organizó para visitar la escuela, hablar con los instructores y conocer las instalaciones. La visión de una cocina grande y bien equipada, llena de estudiantes apasionados, ya caricaturizaba en su mente lo que podría ser su realidad. Después de dar ese primer paso, Valentina sentía el peso del mundo un poco más ligero. Tenía que enfrentarse a su madre y a su legado, pero también a los desafíos que traerían sus elecciones. En su profundo deseo de cambiar, resurgía un nuevo conflicto, la aceptación de su madre como mujer, no solo como madre, a medida que Valentina empezaba a esculpir su propia identidad. La anticipación la mantuvo despierta incluso esa noche, y en la penumbra de su habitación, comenzó a escribir en un diario. Cada frase era un mapa hacia su futuro, una hoja de ruta que requería valentía, pero sobre todo, claridad. Sin embargo, algo en el fondo de su corazón la inquietaba. Con cada sueño nuevo, también surgían antiguos temores. ¿Estaba lista para el inevitable enfrentamiento con su madre, la mujer que había proyectado un mundo de expectativas sobre ella? ¿Sería esa lucha liberadora o simplemente otra batalla más? La tensión en su pecho acumulaba cada día que pasaba, pero el empoderamiento comenzaba a eclipsar el miedo. Así, con la quijada apretada y el corazón acelerado, Valentina supo que la vida estaba a punto de llevarla hacia un confrontamiento que cambiaría no solo su futuro, sino también la perspectiva de cómo veía a su madre. La pregunta ahora era clara: ¿cuánto estaría dispuesta a arriesgar para descubrir quién era realmente y, tal vez, ayudarse a sí misma a sanar los rencores del pasado? Valentina se encontraba en un punto de inflexión decisivo. Después de semanas de introspección y confrontaciones, había llegado al momento de actuar. La idea de explorar la cocina de manera profesional había tomado forma en su mente, pisando con firmeza el terreno que había estado ansiosa por recorrer. La mañana despertaba en su hogar con la multicolor luz del sol, iluminando un nuevo camino que la inspiraba a levantarse, no solo como panadera, sino como chef en busca de su lugar en el mundo. El día se perfilaba ante ella, lleno de posibilidades. En su corazón, palpitaba el deseo de compartir lo que había aprendido en el taller, la pasión por la cocina y el deseo de empoderar a otros. Este no era solo un impulso egoísta, era una misión de vida enterrada que por fin veía la luz. Tenía que enfrentar a su madre y relatarle sus aspiraciones, pero esta vez no se trataría de una súplica, sino de una declaración firme de su nuevo ser. Al entrar a la cocina, Valentina notó que el ambiente parecía distinto. Había un aire de transformación en cada rincón. Mientras sus manos trabajaban con los ingredientes, la mezcla de sabores y el aroma del pan la envolvían como una manta de apoyo. Era el lugar donde su esencia comenzaba a florecer. Preparó su desayuno con esmero, cada movimiento reflejaba esa nueva seguridad. A medida que se sentaba junto a su madre, el nudo de ansiedad en su estómago comenzó a diluirse, impulsado por una nueva convicción. La mirada cautelosa de su madre se posó en ella, y pronto, Valentina rompió el silencio. «Mamá, tengo algo importante que decirte, he decidido inscribirme en una escuela de gastronomía». Las palabras flotaron en el aire, como bombas de tiempo que esperaban detonar. La reacción de su madre fue instantánea. ¿Qué? Valentina, eso es una locura. ¿A qué viene todo esto? No puedes dejar de lado lo que el negocio familiar representa, replicó, su tono lleno de incredulidad y protección. Pero, mamá, este negocio es parte de mí, y quiero crecer más allá de lo que somos, se atrevió a contestar Valentina, su voz ahora firme y clara. La cocina me ha enseñado a luchar, a ser creativa, y quiero aprender más. Esto es un sueño que tengo que explorar. Fue entonces cuando empezó a notar un cambio sutil en los ojos de su madre. La frialdad de su desaprobación era evidente, pero por primera vez, Valentina se sintió preparada para defender su decisión. Siempre he hecho lo que tú querías, pero hoy quiero ser yo misma. Lo que siento en este camino, lo que quiero construir,
es tan importante como lo que hemos hecho hasta ahora. Quiero ayudar a otros, inspirarlos a que también se atrevan a hacer más. La discusión se tornó intensa. Su madre, con la mirada fija en su plato, finalmente murmuró: «Tú no entiendes lo que significa correr riesgos, Valentina. Es peligroso perderse en los sueños». Pero en sus palabras había un leve eco de duda y, quizás, un atisbo de reconocimiento de sus propios sacrificios. El cielo gris de la mañana se tornaba más brillante con cada nuevo argumento. Valentina, sintiendo un empoderamiento desconocido, continuó: «Los sueños son riesgos que valen la pena. No quiero vivir en una burbuja de miedo. He estado atrapada, y este lugar, la panadería, se convertirá en algo más y comienzo a creer en mí misma». Finalmente, la tensión se retrocedió como el agua al romperse el hielo. La mirada de su madre se suavizó, aunque la lucha interna aún podía trazarse en su frente. «Si decides seguir ese camino, necesitarás una gran fortaleza y enfoque», admitió su madre, ahora dispuesta a escuchar. «Te apoyo, pero no será fácil». Valentina respiró aliviada. Era un comienzo, un paso significativo hacia la aceptación. La lucha había sembrado semillas de cambio en su hogar y podía sentir cómo sus corazones comenzaban a abrirse hacia nuevas posibilidades. Este nuevo capítulo no solo representaba su sueño, sino también el viaje hacia la reconciliación con su madre y con ella misma. Mientras se levantaban de la mesa, una mezcla de determinación y esperanza llenaba el aire. Valentina comprendió que había dado un gran paso, que había conquistado una de las muchas batallas que la vida presentaría. Con la cabeza en alto, se dirigió a la escuela de gastronomía. La sección de inscripción estaba repleta de jóvenes deseosos de dejar su huella, la energía era contagiosa. Allí se sentía viva, como si finalmente encajara en un rompecabezas que estaba completo. Con cada paso que daba, la confianza crecía en su interior. No solo se trataba de fortalecer sus habilidades culinarias, se trataba de forjar una nueva identidad. Al iniciar su primer día de clases, Valentina se sintió extendida entre el pasado y el futuro, y sabía que esta vez no dejaría que sus raíces la mantuvieran anclada. Era el momento de definir quién era, más allá de lo que el mundo esperaba de ella. Los resultados comenzaron a florecer. Con el tiempo, las clases no solo la desafiaron como chef, sino también como líder de sus propios sueños. Las enseñanzas le ofrecieron más que habilidades culinarias, le brindaron la confianza para vislumbrar un futuro donde podría abrir su propio taller de cocina, un lugar de empoderamiento y educación. Visualizó un espacio donde los jóvenes, como ella, pudieran aprender no solo a cocinar, sino a creer en sus posibilidades. El reconocimiento que una vez le había parecido inalcanzable comenzó a materializarse cuando su madre asistió a la inauguración de su taller. Valentina la recibió con un abrazo, y su madre, emocionada y orgullosa, le brindó el reconocimiento que tanto anhelaba. «Estoy orgullosa de lo que te has convertido, Valentina. Has demostrado que no solo eres valiente, sino que además inspiras a otros», le dijo su madre, y por primera vez, sintió que ambas estaban en el mismo equipo. El camino no había sido fácil, pero Valentina se había transformado. A través de cada desafío, cada enfrentamiento con su pasado y las expectativas de su madre, había encontrado su voz y su propósito. Finalmente, Valentina había conquistado esa lucha interna, reconociendo que los sueños no son un lujo, sino la esencia misma de la vida. Había logrado dejar atrás la resignación, para abrazar su verdadera identidad como chef y líder. Y así, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Valentina tomó el siguiente paso hacia un futuro donde no solo cocinaría, sino que también encendería pasiones en otros, demostrando que los sueños realmente son alcanzables si uno está decidido a luchar por ellos. No pierdan la oportunidad de seguir historias como esta. Suscríbanse inmediatamente al canal para ser parte de cada transformación poderosa que compartimos.
Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo hace la diferencia en la comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta emocionante travesía.